Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Vamos a culminar el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Versículos del 36 al 50 y vamos a ir leyendo versículo a versículo y paramos en algún momento para comentar, para reflexionar, para profundizar la palabra de Dios. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Vamos a parar momentáneamente aquí para poder meditar sobre esto y después continuemos con los siguientes versículos. Tres personajes. Jesús, el medio. Por un lado también el fariseo, Simón el fariseo, y por el otro lado esta mujer pecadora pública, una prostituta. Ambos han sido acogidos por Jesús, pues ante el ruego de Simón el fariseo, que invita a Jesús a comer, éste acepta la invitación. No se hace el invitado, pues simplemente acepta la invitación del fariseo que le invita a comer a su casa. Y por el otro lado, esta mujer que se presenta ya ahí en el banquete y llega por la parte de atrás, comienza a llorar y empieza a hacer todas estas cosas que dice aquí la palabra de Dios. A lo que el fariseo piensa para sí mismo. Al verlo el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Él lo conocía, él la conocía, lo mismo que todos los invitados que estaban ahí, que era de la misma condición de este fariseo. A lo que Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. A Simón el fariseo no se le había muerto la conciencia, pues todavía podía hacer buen juicio, ya que Jesús mismo le dice: has juzgado bien. Cuando ya no juzgamos bien, cuando ya no podemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, entonces son indicios de que se nos está muriendo la conciencia o ya se nos murió. Y cuando la conciencia se muere, estamos perdidos. Porque si la conciencia ya no nos acusa, entonces estamos mal. Porque de antemano sabemos, tanto tú y como yo, que somos pecadores. La diferencia aquí entre este fariseo y esta mujer pública, pecadora pública, una prostituta, y este fariseo, es que este fariseo no se fijaba mucho en su pecado, sino que se fijaba más en su práctica, en guardar la ley, en cumplir con todos los preceptos, pues pensaba que al hacer todo esto encontraba su perfección, encontraba su salvación. Y como bien sabemos, esa es la actitud muchas veces, tanto tuya como mía, en el caminar con el Señor. Pues pensamos que estando en los caminos del Señor, a veces nos sentimos jueces y utilizamos muchas veces la palabra de Dios y la lanzamos como piedras, como dice el Papa Francisco. Nos volvemos unos fariseos, pues parece que la palabra de Dios es para todos menos para mí. Y nunca nos cae el 20. Nunca la aplicamos a nosotros mismos, no porque la palabra de Dios no sea viva y eficaz, sino porque nosotros mismos ponemos obstáculos. Parece que estamos vendados, estamos ciegos y nunca aplicamos la palabra de Dios primero para nosotros. Porque si lo hiciésemos, entonces reconoceríamos que somos pecadores
Y ya no es solamente un decir, sino que en verdad somos pecadores, y esto nos hace indignos muchas veces de juzgar, pues nos miramos a nosotros mismos primero, y de esta forma no hacemos juicio ligero. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella en cambio ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Eso es verdad. Jesús recalca aquí en el versículo 47, por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados. Jesús sabía que eran muchos los pecados de esta mujer, pecadora pública, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Los comensales empezaron a decirse para sí, versículo 49, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Como estos comensales eran de la misma condición de este Simón el fariseo, que tal vez estaban allí por curiosidad, pues sabían que Jesús había sido invitado, que muchos de ellos no conocían a Jesús, tal vez solamente habían escuchado hablar de él, y movidos por esta curiosidad, pues fueron a este banquete y se encuentran con Jesús y se escandalizan y piensan, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué te dice a ti la palabra de Dios? ¿Qué me dice a mí? Que no caigamos en ese fariseísmo, porque es muy fácil en el caminar del Señor tener una actitud farisaica. Es verdad, muchas veces la palabra de Dios que leemos día a día o que escuchamos día a día cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a misa, parece que es para todos, menos para mí, menos para ti. La aplicamos en todos, pero en nosotros no cabe. Si tenemos esta actitud, nos estamos ladeando hacia este fariseísmo, y debemos tener cuidado con ello porque es muy fácil. Es muy fácil tomar la palabra de Dios y lanzar piedras. Pero esas piedras nunca las lanzamos a nosotros mismos. Entonces, por un lado, es bueno reconocer nuestros pecados. Ser pecadores, muchas veces lo decimos con facilidad. Todos somos pecadores y eso es verdad. Pero me duele mi pecado, porque existen dos palabras que son todo lo contrario. Muchas veces ante Dios volvemos hacia Él por atracción que ni por contrición. ¿Y qué es atracción? Atracción es tener ese temor de Dios para que no me lance al infierno, para que no me castigue, para que no me condene. Mientras que la contrición es tener dolor por mis faltas, por mis pecados. Y esto me hace acercarme a Jesús reconociendo mis faltas, mis pecados, la gravedad de mis faltas, de mis pecados, porque me duele haberle ofendido a Él. Eso es contrición. Y un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor, nos dice la palabra de Dios. Entonces ojalá que podamos aprender y que podamos distinguir y aplicar estas palabras. Contrición y atracción son totalmente diferentes. Y repito, atracción, me acerco a Dios porque tengo temor de que éste me castigue, me condene, me lance al infierno.
Y la contrición es porque me duele haberle ofendido. Y me acerco a Él pidiendo su misericordia, su bondad, su compasión. Porque me duele mi pecado. Y ojalá de esta forma pueda hacer juicio personal antes de ponerme a juzgar con aquella ligereza, antes de lanzar piedras hacia otros y juzgar así, sin más. Si lo que hoy hemos compartido aquí te ha gustado, te invito a que le des like, a que lo compartas también. Y nos vemos mañana, primeramente Dios, con otra reflexión evangélica. Bye bye. Dios te bendiga.